A ver también. Y ahí está. Recuerda que allá también están ellos. Ay, siempre salen más lindas. Qué precioso. Bueno. Ay, ya estás en vivo. ¿Estás bien? Debes bajarle el volumen al de allá, tuyo. Ya está en vivo. Compartir en grupo. Casi me atoro. Hola, buenas noches. ¿Nos están escuchando bien ahí? ¿Cómo estamos? Debes bajarle el volumen al de allá, tuyo. Hola, buenas noches. ¿Nos están escuchando bien? Personas de Instagram y los de Facebook también. Buenas noches para todos. ¿Nos están escuchando bien ahí? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Nos están escuchando bien? Hola, buenas noches a todas las personas lindas en Facebook. ¿Nos pueden decir si por favor están escuchando bien? Gracias, mi Fausto. Bueno, entonces ya bajan un poquito más. Sí, ya empezamos. Ya le quito todo. Ah, ok. Buenas noches. Aquí en Instagram también buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos mis personas queridas de Facebook y de Instagram. Muchas gracias nuevamente por estar acá un jueves con nosotras dos, de todos los videos que realmente hacemos con mucho amor para todos ustedes. Cada tema lo elegimos, digamos, pensando en las necesidades que vemos a diario en nuestras profesiones y que de pronto son temas que a veces son olvidadas de pronto de tratar comúnmente, ¿sí? Entonces, digamos, el tema de hoy es supremamente especial e importante porque vamos a hablar de los cuidadores. Ustedes saben que realmente una discapacidad, como diría una persona que escuché en un video que ronda por las redes sociales, la discapacidad no te manda un WhatsApp para avisarte que va a llegar. Y eso es una frase bonita que escuché y es real porque pues, la discapacidad puede llegarte en cualquier momento y puedes convertirte por ende en un cuidador sin que de pronto lo pienses, sin que estés preparado. Y para ser cuidador realmente uno diría necesito una preparación tanto física como psicológica, pero como les digo, a veces llega de la nada. Entonces el tema va a ser este. Bienvenidos a todos nuevamente. Si tienen preguntas, dudas acerca de pronto ustedes sean cuidadores de alguien, de pronto se sientan identificados o tienen dudas de pronto de gente que conozcan, bienvenidos. Entonces, nuevamente nos vamos a presentar, doctora, tú primero. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Yolanda Coy. Soy médica, soy especialista en salud familiar, soy máster en gerontología, soy máster en cuidados paliativos. Bienvenidos otra vez, una vez más a estos Facebook Live, gracias a la doctora Andreita, y bienvenidos. Sí, bueno, nuevamente, entonces para las personas nuevas que nos están viendo, bienvenidos. Al que no me conoce, muchísimo gusto, mi nombre es Andrea Oviedo y como ya saben, soy neuropsicóloga clínica y de verdad muy contentos de verlos a ustedes acá. Entonces vamos a comenzar pues contándonos un poco sobre qué es un cuidador. ¿Qué es un cuidador, doctora? Sí, un cuidador, bueno, primero vamos a establecer que existen dos tipos de cuidadores. Un cuidador que se llama informal o familiar, que es del que vamos a hablar realmente en este video,
y los cuidadores formales que desafortunadamente no tenemos nosotros en nuestro país. Este sistema no lo permite. Entonces, un cuidador es la persona capaz de soportar, de ayudar, de complementar todo tipo de dependencia de su familiar o de su ser querido. Un cuidador no elige ser cuidador, a un cuidador le toca ser cuidador por cosas del destino. Mi caso es, además de todo lo que he hecho, soy cuidadora de Camilito. Ustedes ya nos conocen quién es Camilito. Él es mi niño menor que tiene una parálisis cerebral y desde hace 20 años yo lo estoy cuidando. Y cuidé a mi esposo año y medio por un cáncer terminal. Entonces resulta que la palabra cuidador precisamente es tan difícil de definir desde este punto de vista, porque como nadie nos dijo que fuéramos cuidadores y nos tocó, entonces es una situación inesperada y de alguna forma que genera estrés. Desde los años 90, una enfermera que trabaja en un hospital en Nueva York, ella es japonesa, habló de 3 cosas que debe tener todo buen cuidador, que es paciencia, amor y conocimiento. Entonces, pueda que tengamos muchísimo amor, podamos tener, si acaso, algo de paciencia, pero resulta que no tenemos conocimientos. Y enfrentarse uno a una situación de estas es estresante. Yo soy médica y aún así yo a veces no me siento capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, por eso nosotros vamos a enseñarles a ustedes, cuidadores, lo que hay que hacer en un momento dado y cómo evitar una situación que se está viendo en todo el personal médico y paramédico, o sea, consideramos los cuidadores dentro de este grupo, y a ustedes médicos, enfermeras, psicólogos, que estamos viendo pacientes todo el tiempo, generamos un síndrome que se llama burnout, que quiere decir que literalmente estamos quemados. Entonces ahorita vamos a hablar de esto y vamos a generar conocimientos y cosas de estas para poder saber la necesidad de los cuidadores. Entonces, en el momento en que ustedes tienen un ser querido con una enfermedad que le genera dependencia es que este ser querido no se puede transportar por sí solito, no se puede bañar por sí solito, no puede comer por sí solito, no puede ir al baño por sí solito. Estas son lo que llamamos las actividades básicas de la vida diaria. Y en el momento en que nosotros tengamos que estar pendientes de esa actividad de ellos, nos volvimos cuidadores. Entonces, la doctora Andreita nos va a seguir dirigiendo esto. Sí, bueno, entonces espero que les haya quedado un poquito claro que realmente la palabra cuidador, que a veces lo vemos muy lejano, puede llegarse a convertir en algo muy cercano, porque como decía la doctora, es algo que nosotros a veces nos llega de la nada y nos toca hacerlo. Entonces, para que se sientan identificados, por ejemplo, las personas que tienen papás que de pronto actualmente estén atravesando por un periodo, proceso de demencia, van a llegar a sentirse así, un cuidador, las personas que estén pendientes de ellos, de sus cuidados, ya sea personales o aseo, que estén bien vestiditos, que no les pase ningún peligro, ¿no? Que no se caigan, tenerlos que acompañar porque pues probablemente se desorienten, todo este tipo de situaciones es lo que nos hace ser un cuidador. Hay algo importante que decir, doctora, y es que a veces creemos que ser cuidador es como el externo, el que solo cuida a alguien durante cierta cantidad de horas. Tú nos habías dicho que hay distintas horas. ¿Podrías volver, o sea, podrías decirnos? Sí, el cuidador en este caso, como dice la doctora Andreita, no es que llegó y cuídeme a mi abuelito, cuídeme a mi mamita 2 horitas que ya vengo. No, cuidador es quien está compartiendo el mundo de este paciente dependiente. Y son horas agotadoras, no son 2 horitas, ni 8 horitas, ni 12 horitas, es toda la vida. Entonces, eso es la razón por la cual nosotros estamos aquí, porque son unas cosas muy importantes para hablar en este momento y realmente no hablamos aquí
no hay tiempos, ¿no? No hay límites para ser un cuidador. Ujú. Entonces, bueno, otro aspecto importante que tocaste y es que los cuidadores no solo son los que están, como repetimos, una cierta cantidad de horas, sino también nosotros los profesionales al momento de pronto tener a cargo ciertos pacientes. Entonces también nos volvemos parte de, o sea, nos volvemos cuidadores de ellos y por ende también vamos a sufrir de este síndrome que más adelante vamos a hablar un poquito pues mejor y vamos a explicar. El fin del life es como darles herramientas también por si se sienten de esta manera que vamos a explicar más adelante cómo poder afrontarlo. Bueno, teniendo en cuenta esto, cuéntanos un poco sobre qué es el síndrome de burnout. Bueno, existe lo que se llama un desgaste físico, emocional, psicológico, espiritual, cuando tú estás cuidando a una personita. En ese momento tú no tienes tiempo para ti, tú no puedes tener una vida social, tú no puedes tener, no te puedes enfermar, a qué horas vas a ir a un médico, no puedes llevar una vida que tú estabas acostumbrado a llevar, ya no tienes tiempo, ya no tienes espacios. Entonces uno tiene que adecuarse a esas cosas, porque de lo contrario, pues esa fue una misión que nos tocó. Y les quiero decir que esa es una misión de amor y hay que recibirla como tal. Y resulta que ahorita vamos a hablar más adelante, cuando el cuidador está quemado, reniega de su vida, de su situación y tiene una serie de conflictos emocionales grandísimos. Entonces, burnout quiere decir básicamente quemar, o sea, el desgaste ya fue tan al límite que esa persona ya no da más y requiere cuidado a su vez. Por eso ya han sacado incluso diplomados, cátedras, etcétera, que es cuidar del cuidador. Nosotros les vamos a enseñar al final de este módulo una serie de tips para que ustedes se cuiden. Entonces, eso es un síndrome. Síndrome es conjunto de síntomas y signos. Ahorita, más adelante hablamos de cuáles Cuéntanos son, un poquito o de por una... ahora la diferencia, porque me ha pasado mucho, Sí, la diferencia entre un síndrome, perdóname, entre un signo y un síntoma. sí. El síntoma es lo que siente el paciente, ¿cierto? Entonces yo siento dolor, yo siento fiebre, yo siento palpitaciones, yo siento dificultad para respirar, yo tengo un rash cutáneo, ¿sí? Esos son los síntomas, lo que siente o refiere el paciente. Los signos son los que ve el médico, los que vemos los médicos o los trabajadores de salud, los que ven los psicólogos. Entonces los psicólogos pues van a ver signos emocionales. Usted está sudando mucho las manos, usted está como nervioso, usted está Como lo que temblando más se las puede manos. observar, digamos. Exacto, entonces los síntomas los observamos nosotros, los signos no, No al al revés. revés, qué pena, los No sé. síntomas los cuentan los pacientes, los signos los vemos nosotros. Ujú. Entonces, es probable que en ocasiones, dime. No, que el conjunto de los dos signos y síntomas se denomina, en literatura médica se denomina síndrome. Sí, entonces se denomina así. Es probable que en ocasiones las personas vayan a un médico y entonces simplemente digan sus síntomas, pero no cuenten con signos, ¿no? Entonces puede pasar que es cuando el médico ya sospecha como, o sea, como que aquí hay algo raro. Exacto, el motivo de consulta es el síntoma. Y ya al examen físico y ya todo lo que se hace, la revisión por sistemas, el diagnóstico, ya ahí estamos entrando ya entonces con los signos. Bueno, antes de continuar, pues vamos a leer un poquito. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Realmente muy agradecidas nosotras dos con ustedes y muy contentas. Entonces, saludos para todos acá en Facebook. María Otálvaro dice, qué bueno que nos guíen en todo este proceso que llevamos cada uno de nosotros con nuestras familias. Claro que sí. Cris Bernal dice, excelente, mil gracias. Liliana dice, excelente, Liliana, gracias, doña Andreita. Muchas gracias a ti, Lili, y muchas gracias a Cristian y a todos de nuevo.
Y en Instagram nos dicen, hola Andrea, ¿cómo estás? Saludos de mi parte, muchas gracias a los que nos están viendo también. Bueno, continuando entonces un poco, entonces cuentan, bueno, veníamos hablando que el síndrome de burnout tiene, digamos, diferentes aspectos. Entonces vamos a dividir los aspectos en, digamos, síntomas un poco más emocionales, cognitivos que también tienen y de pronto conductuales. Y entonces hablemos un poco de cada uno de estos. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que en el momento en que uno se vuelve cuidador, hay una reacción y se forma como si fuera un duelo, como los duelos de las pérdidas. Aquí realmente no es una pérdida como tal, aunque sí es una pérdida de tu vida, ¿cierto? Como cuidador. Pero tú haces algo así como un duelo. Inicialmente tú haces una primera fase que se llama negación. La negación es muy común, eso, miren, eso nos pasa todo el tiempo a todos. Negar qué es, decir, no, a mí no me está pasando esto si yo le doy una agüita, eso se mejora, eso es que el médico está ahí como exagerando, ay, es que mi mamita es súper consentida y a ella le encanta que la consientan y entonces por eso se hace la enfermita, eso es negar. Y eso no es malo, eso es parte de elaborar un duelo, que hay que hacerlo, porque es que emocionalmente es como los reflejos de los bebecitos cuando nacen. ¿Se acuerdan que los bebecitos a tal edad sostienen la cabecita, a tal edad se sientan, a tal edad, ¿cómo se llama? Gatean, etcétera. Si ellos se saltan uno de esos pasos, neurológicamente, la doctora Andreita nos puede contar, hay una cantidad de problemas. Pero si no, entonces va a haber un desarrollo, digamos que en términos generales normales. Entonces, hay que hacer un duelo adecuadamente para que nosotros podamos manejarnos a nosotros y a nuestro ser querido, ¿cierto? Entonces, luego viene una segunda fase en la que el cuidador empieza a buscar información. Entonces, él dice, ay, caracoles, sí, ¿verdad? Mi papá tiene un cáncer, brutos, me a ver qué hay que hacer. ¿Cierto? O, ay, mi mamá resultó con la demencia tipo Alzheimer, que entre otras uno cree que la demencia tipo Alzheimer es solo a mi mamita, solo se le están olvidando las cosas. No, acuérdense que las demencias son igual que el Parkinson, que ahorita me estoy acordando de Mocus, que sí viste que le hicieron una cirugía, y Mocus está, es que divinamente. Pero para la demencia no existe eso. Son enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto progresa, ¿sí? Y al progresar se van a perder una cantidad de actividades neurológicas. El paciente va a decaer, el paciente va a llegar un momento en que no se va a poder levantar, no va a poder mover sus manitos o sus piecitos, no va a poder hablar, no se va a poder comunicar y él pierde totalmente su mente, no va a poder comer, a ellos después hay que ayudarlos, hasta qué punto vale la pena ponerles estos alimentos por gastrostomías o por gastroclisis, a veces no hay necesidad. Nosotros tenemos una clasificación en la que ya uno mira hasta dónde se debe hacer esto o no, ellos ya van a usar pañalitos. Entonces miren que esto no es solamente de la memoria, esto son unas cosas que son muy terribles y entonces soportar esto, o sea, saber, el cuidador saber que su paciente no se va a mejorar y que seguramente se va a morir, es un enfrentamiento con el final de la vida y eso da miedo y eso da susto y eso deprime. Entonces, por eso, en esta fase, donde el cuidador empieza a decir, ay, sí, vamos a ver, leamos, miremos a ver, ay, mira, aquí dice esto en el libro, ay, mire que se le puede hacer eso. Empezamos a entrar en una serie de búsquedas que en algunos momentos se vuelven malucas. Yo te iba a decir eso. Entonces, ¿quieres comentar esa parte? Sí, no, simplemente quería como opinar que es muy buen punto porque no solo como el tema del cuidador, o sea, saliéndonos un poco, es común que uno busque como información en el internet, en diferentes páginas, en diferentes fuentes pues de información, donde te van a desinformar totalmente, te van a dar de pronto va a ser peor para ti porque lo que usualmente en internet suelen ser como muy fatalistas, no sé cómo decirlo, como que todo va a causar la muerte, ya va para allí, vámonos, porque no hay nada que hacer. Entonces eso va a causar que el cuidador aumente ese nivel de angustia que ya normalmente ya debe manejar. Entonces es tener en cuenta
que realmente no utilicemos en esos momentos estos métodos. Es mejor que busquen una persona que sea adecuada, que sepa el tema, que esté preparada académicamente para que los guíe y los oriente y para que les hablen más honestamente. Como decía la doctora, en una demencia, la palabra demencia significa disminución de las funciones de una persona. Entonces, por ejemplo, tú puedes leer en internet cualquier tipo de información, yo lo he visto, por ejemplo, que una demencia se cura. Y eso hay páginas que dicen eso, es totalmente una falsedad, una demencia es degenerativa, como dices, entonces va antes de mal en peor. Eh, no sé, una discapacidad cognitiva tiene cura, dicen, no, también, o sea, entonces todo este tipo de situaciones lo que debemos evitar, como buscar en internet y ver diferente información que no nos va a ayudar en nada, por el contrario nos vas a perjudicar. ¿Qué más ibas a decir? Ahí en ese punto pasa la gente a buscar cosas mágicas, ¿no? Llega un momento en que dicen, bueno, ya la medicación no les sirve, ya se acabaron los protocolos de manejo, ya no lo podemos operar, ya no le podemos hacer quimio, radio, ya los medicamentos no le van a servir, entonces uno, ay, brutos, entonces siempre hay la vecinita, el amiguito que le dice, ay, pero es que aquí hay unas cosas mágicas que son fantásticas y entonces empiezan a acudir a esta gente que son los tales, esos sacerdotes, mal llamados sacerdotes o hermanos de no sé quién y que les van a hacer cirugías espirituales y que se tome la sangre del perro de no sé quién, bueno, en fin, una cantidad de cosas asquerosas, eso no va a servir para nada. Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, y quiero que sepan si me están oyendo los cuidadores ahorita, que esas son cosas irreversibles y nosotros lo que tenemos es que sentarnos en ese momento, en esta situación y manejar, ¿no? Entonces, ojo con esas cositas mágicas que eso realmente van a perder el tiempo y seguramente le van a hacer mal a su paciente. Quería ahorita meterme un momentico en un síntoma que quiero que sepan ustedes de las demencias, especialmente de demencia tipo Alzheimer. Ellos tienen una cosa que hay un pintor famoso, qué vergüenza se me olvidó ahorita esto, él le dio una demencia tipo Alzheimer y él se empieza a dibujar y ustedes empiezan a ver el retrato de él, primero su carita linda y luego Ay, cómo es va divino, se desconfigurándose. va perdiendo Se esa, pierde ¿qué? El rostro. el rostro, Se pero es porque él pierde. ya no se encuentra él. Exacto. Ujú. Hay un síntoma que se llama prosopagnosia Prosopagnosia, es la y es dificultad reconocer que rostros. ellos no ven el rostro. Ellos ya no, ellos a ustedes los van a ver como Cualquier en los persona. Pablos Picassos, los van a ver distorsionados, la misma imagen de ellos la ven distorsionada, ellos van a tener unos episodios donde ustedes van a ver que les tienen miedo a ustedes mismos y empiezan a gritar y acuérdense que cuando uno tiene miedo se vuelve agresivo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque no es que su papá o su mamá o el abuelito se volvió agresivo, no es que él está muerto del miedo porque está viendo unas caras pero terribles y eso se llama prosopagnosia y eso tienen que saberlo. Por eso cuando empiezan al principio hay unas terapias de remembranza que es tomar el álbum de la familia y empezarle a mostrar foticos y entonces uno, ay, tan lindo, mira que el abuelito, mira que cuando eras pequeño, mira que no sé qué. Sí, Eso en un desde, momento dado les sirve, sí, pero cuando estén en esto, no les hagan ya más nada. Ahí es que hay unas sedaciones y unos medicamentos especiales que se dan para eso, porque realmente la situación se convierte en una cosa absolutamente miedosa. para eso se utiliza una escala que se llama GDS, ¿no? Como para Sí, mirar el grado ya sí, de, sí, para pues saber si vale la pena realizar algún tipo de estimulación cognitiva, por ejemplo, o algún exacto. tipo de tratamiento de otro espectro, o si no es mejor ya dejar como Dejarlos tranquilito. quieticos y más bien de pronto mirar algún tipo de sedación o algo de eso. Todos esos tipsitos para los que están cuidando. Por eso si tienen Sí, preguntitas, háganlas, niños, que estamos pendientes. y estamos buscando. La tercera fase la tercera fase del duelo se llama reorganización. Esta reorganización es hasta paradójica como graciosa, porque aquí el cuidador sigue enojado. Él está bravísimo contra el mundo, contra Dios, que carajo, a mí por qué me produce esto, a mí por qué me tocó esto, porque a mí,
No, usted es escogido por Dios, más bien haga su obrita y verá que se va a enaltecer espiritualmente más. Pero entonces en esta fase el cuidador está muy enojado, sin embargo, él abre los ojos como ya digamos espiritualmente hablando y se da cuenta ya realmente dónde está, ¿cierto? Entonces ahí viene ya una aceptación y en esa aceptación él ya empieza a buscar ayuda, si es del médico o si es de psicólogo, de lo que necesite o de otro familiar que lo pueda comprender. Aunque ahorita vamos a hablar que en estas fases, más adelante hablamos de todos modos, las complicaciones y consecuencias del cuidador son terribles porque las peleas con las familias son bien severas. La cuarta fase se llama resolución y esta es la última fase de este duelo del cuidador. Resolución es que él ya listo, aceptó y ya lo que está buscando es cómo sacar adelante a su ser querido y cómo salir adelante él, que eso es lo que vamos a hablar al final, los tipsitos que nosotros mismos nos debemos buscar para salir adelante. Bueno, algo importante que tú decías, eh, bueno, espérate, voy a hacer Sí, una sí, sí, salida acá. Algo importante que tú decías era que en las instituciones que manejan, por ejemplo, rehabilitación integral, que es donde usualmente uno ve pues muchos cuidadores, entonces son instituciones donde van las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea alguna patología que traes de base o ya sea algo adquirido como un trauma craneoencefálico tras un accidente de tránsito, por ejemplo, cuando atropellan a alguien desafortunadamente. En fin, hay muchos, un accidente cerebrovascular, un tumor, bueno, hay muchas causas. Entonces a estos sitios llegan el paciente con un cuidador. Como decíamos, pues el cuidador puede ser familia o puede ser un enfermero, usualmente es un auxiliar de enfermería. Entonces hay sitios de estos que ofrecen psicología como parte del programa, digamos, pero no solo para el paciente, sino también para los cuidadores. ¿Por qué? Porque como lo estamos promoviendo hoy, hay que cuidar al cuidador. Entonces, a estas personas, digamos que lo que se hace es darle totalmente el apoyo desde psicología principalmente, herramientas porque un cuidador sufre de burnout, básicamente por varias causas que ya vamos a ver, pero entre esas es una falta de capacidad de afrontamiento, una, una dificultad para tener habilidades de afrontamiento. Como ya lo decíamos, uno pasa por una serie de duelo, pero cuando uno tiene capacidades de afrontamiento, uno puede tomar este tipo de situaciones, atravesar un duelo adecuado y no caer en este síndrome. Sin embargo, la mayoría de personas caemos porque pues realmente no es sencillo y, y bueno, una de las características que hablábamos hace un rato antes de pronto estar en vivo, era que los cuidadores usualmente suelen ser muy altruistas, ¿no? Háblanos un poquito de eso, de que nosotros, porque somos del área de la salud y todos los que nos están viendo, solemos ser muy altruistas, entregarnos demasiado a los demás. Hablo de lo personal, yo siempre por cada paciente básicamente me entrego todo a lo nivel profesional y uno, ¿para qué nos vamos a mentir? A uno lo entrenan durante toda la carrera y toda la especialización, toda la maestría, no te puedes involucrar emocionalmente. Pero realmente un ser humano, somos seres humanos, o sea, no dejamos de sentir, no dejamos de pensar que esa persona que está ahí podría ser un familiar de nosotros, podría ser alguien conocido, y no importa, son seres humanos igual que nosotros y que podríamos en algún momento atravesar esa misma situación. Y eso hace que nos involucremos emocionalmente. Entonces, un dato curioso que me estaba contando la doctora es que los que solemos ser de esa área, que somos cuidadores, somos muy entregados a los demás, pero nos cuesta recibir ese mismo amor, ¿no? De los demás, esa misma agradecimiento, reciprocidad, tal vez, de los demás. Sí, eso puede ser benéfico, pero de pronto no es tan bueno. O sea, para nosotros, como médicos, como cuidadores, como psicólogos, como paramédicos, como enfermeros, no es bueno, porque nosotros tenemos precisamente toda la capacidad para dar. Nosotros emocionalmente somos un corazón que damos inmensamente, damos infinitamente y resulta que no sabemos recibir. Y eso es
eso es malo, porque de todos modos nos quedamos en el dar y estas cosas si no son recíprocas, como dice la doctora Andreita, pues nos van a traer una serie de consecuencias y nosotros mismos después vamos a tener una cantidad de síntomas y problemas por ese dar, aunque sí saben ustedes que entre más da uno, la felicidad aparece. Acuérdense que la paz y la felicidad se da por dar, pero de todos modos nosotros también necesitamos esa palmadita en el hombro que diga, oiga, gracias, ¿no? Y a veces la gente no da las gracias tampoco, o sea, y si las llegan a dar a uno ya le parece como hasta raro. Entonces hay una dificultad en ese tema y eso es lo que tenemos que tratar hacia el final. Vamos a hablar de esas cositas porque hay que dar, pero también hay que aprender a recibir. Es que hay un momento, hablando ya un poquito de psicología, hay un momento en que el ser humano, pues hablando del cuidado, ¿no? Como que hace una especie de, como que invierte el pensamiento y te vuelves tan cuidador que tú consideras que esa ya es tu función. Entonces, por eso, si te dicen gracias, es gracias de que igual es mi función. Y eso es como una distorsión cognitiva. Pero realmente, y eso causa que la persona, digamos, se sienta culpable si en algún momento tienes que dejar al paciente solo un momento, que cree esa codependencia que ahorita, pues sí, o sea, básicamente el cuidador y el paciente y el cuidador crean una codependencia generalmente que a veces llega a ser patológica y que eso es lo que causa que entonces uno distorsione esa visión de ser cuidador y entonces uno se va porque tiene que irse ya sea al trabajo, tus responsabilidades, alguna situación y te empieza a dar malestar porque entonces te empieza a dar esos pensamientos intrusivos que te llegan a la cabeza y empiezas a rumiar. Entonces empiezas como, ay, pero está solo y yo lo dejé solo, tan mala gente que soy, él está enfermo, él me necesita, yo puedo esperar porque pues yo estoy bien, yo puedo caminar, todo, no, el que está allá. Entonces todos esos pensamientos hacen que tu cuerpo vaya desencadenando una serie de, digamos, química, se podría llamar una serie de disregulación química que va a desbordar en un burnout porque es como una especie de ansiedad acumulada. Entonces eso hace parte de las causas de por qué se llega a este síndrome. Bueno, vamos a contestar unas preguntas, un segundo y seguimos hablando. Entonces aquí nos dice Vanessa que si podrías por favor recordarle los nombres de las 4 etapas del duelo en cuidador, por favor. Sí, claro. La primera etapa se llama negación. Entonces era lo que yo les decía, que uno dice, no, a mí no me está pasando esto, o a mí, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? La segunda etapa o fase es la búsqueda de la información, que acuérdense que ojalá la hagamos en un buscador académico, por ejemplo, en el Google académico, métanse ahí, no le metamos los buscadores grandes, pero sí por lo menos en un Google académico, no en esas de respuestas Yahoo que yo sé lo que Wikipedia. sí, no. Ok, la segunda opinión, ¿se acuerdan lo que dice cuando la primera opinión es de Google y la segunda de Yahoo? Entonces no hagan eso. Entonces se pueden meter, ¿saben por dónde? Métanse por Google Académico y ahí van a encontrar cositas más interesantes, un poquito más serias. La tercera fase es de reorganización, que esa es muy importante, esa es vital porque esa es como que uno se centró y ya está entonces averiguando las cosas que debe hacer, que no debe hacer, con quién se debe hablar o ayudar. Y la última es la resolución, donde tú ya aceptaste la situación, estás tranquilo porque dice, me tocó esto, bueno, más bien hagámosle cómo salimos adelante con esto, y es algo que ya te va a dar tranquilidad. Estas son las 4 fases del duelo del cuidado. Mil gracias. Y aquí entonces dice a Daluz Olmos Clavijo, dice, ¿qué se le puede decir al abuelito cuando pierde la intención de sobreponerse a la enfermedad? Yo ahí te quiero responder de 2 maneras. Hay 2 formas de que un abuelito, como dices tú, pierda la intención de sobreponerse. Una es que tenemos que estar seguros que aún no ha atravesado, digamos, una línea entre el GDS que les hablo, que es como una escala de qué tanta la demencia ha avanzado, porque podríamos estar atravesando por un episodio, digamos, depresivo. Entonces, pues si estamos con un abuelito depresivo, claramente va a perder esa visión, esas ganas de ver cómo salir adelante. Esa es una, toca mirar si está deprimido. Pero hay otra que es teniendo en cuenta ya si la enfermedad ha avanzado mucho.
puede estar afectando un área cerebral que es ventromedial, digamos en la corteza frontal ventromedial, y una vez ya hay daño allí o hay una hipoperfusión, por así decirlo, que pasa mucho en esa área, o sea que no llega mucho oxígeno, ya no llega mucho riego sanguíneo con mucha fuerza, entonces esa partecita empieza a tener menos actividad. Lo que causa esa parte es que la persona no tenga como iniciativa propia, se vuelve con una característica que es la anespontaneidad, que es tenerle que decir entonces papi, párate y báñate, y él lo hace, pero no porque él quiera, sino porque le estás diciendo, y se vuelven así, llegando al final hasta una característica que se llama mutismo. Entonces podrían ser las dos, o sea, toca mirar en tu caso cuál, porque pues hay muchas causas de por qué una persona ya abuelita puede perder esa iniciativa de sobreponerse a la enfermedad. Algunos incluso presentan anosognosia, que es la incapacidad de conocer, de saber que presentan una enfermedad, o sea, de que no, como que no son conscientes de que presentan una enfermedad. Eso es como el insight en psicología. Entonces toca mirar las causas, pero principalmente son estas tres. Tocaría mirar que en ese caso específico cuál estaría primando. Bueno, siguiendo entonces, existen unas consecuencias en la vida del cuidador. Una de las consecuencias principales son cambios en las relaciones sociales, principalmente en una institución que es la familia. Entonces, ¿qué pasa? En la familia ustedes saben que no hay persona que se dé más duro en esta vida que las familias. Entonces, siempre estamos unos juzgando a otros, que quién está haciendo las cosas mejor que el otro, y entonces cuando tú llegas a ser el cuidador vas a tener mil ojos encima tuyo, muchas veces no muy a lo positivo, y te van a estar juzgando cada movimiento que hagas con tu pacientico. Entonces, si lo moviste de cierta manera, cuidado porque le estás lastimando. Si le diste un alimento, cuidado porque se lo prohibieron, pero si no se lo diste, cuidado porque entonces no le estás alimentando bien. O sea, hay que tener en cuenta que siempre vamos a estar en el ojo del huracán y siempre vamos a estar, digamos, predispuestos no es la palabra, vamos a estar siempre a, como Como la dispuestos, no sé, defensiva, no, quiero no. decir como abiertos a que la gente nos vaya a juzgar, o sea, tienen que estar conscientes de que esto va a pasar, de que eres una persona visible actualmente por tener a tu mando un pacientico. Entonces, la idea de esto es que ustedes sepan que esto va a pasar, que no se lo tomen muy personal, porque igual tienen que ponerse en los zapatos de los demás, aunque ustedes tengan a su mando un pacientico. Créanme que el estrés de tener una personita sufriendo una situación que de pronto no se esperaba, una discapacidad, estresa a todo, digamos, a toda la red de apoyo que son familia, ya sea nuclear o extensa. Entonces, pues a veces también es no tomarse las cosas tan a pecho como si fuera muy personal, porque pues cada persona está viviendo un duelo a su manera, a su ritmo. Recuerden que una vez llega una discapacidad a una casa, no todos al tiempo van a estar en negación o no todos al tiempo van a salir de esa negación a entrar a otra etapa. Cada uno maneja una etapa, un tiempo, y eso hay que respetarlo. Entonces, la invitación es como no sentirse tan atacados, es como más bien tener un poquito de control emocional en ese sentido, inteligencia emocional se diría, eh, que es más como tomársela como, bueno, yo creo que estamos estresados todos, vamos a calmarnos y dar el punto de vista de cada uno también es importante. Ahí cuando un cuidador en una casa tiene, o sea, tiene a su cuidado el paciente solo, es importante que tengan en cuenta que es importante que ustedes aprendan a decir no y que deleguen, porque una vez ustedes se hagan cargo, pues los demás van a estar cómodos también, ¿no? Porque ya hay alguien que esté haciendo pues la tarea. Y no, es importante que realmente hayan más personas que puedan de pronto hacer ese cambio, vamos a cambiar uno por un tiempo, otro por el otro, hacer esos cambios, y porque si no van a caer en el burnout que estamos hablando. Entonces, cuéntanos cómo me cuido. Estoy quemado.
Sí, antes de esto, complementando lo que estás diciendo, es muy importante que aquí resulta una ambivalencia terrible, ¿no? Entonces, cuando el cuidador está pendiente del paciente, perfecto. Supongamos que el cuidador tuvo que salir, como estaba diciendo ahorita la doctora Andreita, y empieza a generar los complejos de culpa. Esto es terrible porque es que el problema es que en un momento dado, el cuidador cree que solo él y solo él es el que puede cuidar bien a su ser querido, que otra persona lo va a maltratar, no le va a dar los medicamentos como debe ser, lo va a dejar accidentar, en fin. Entonces, aquí se vuelve una ambivalencia afectiva de alguna forma, entonces eso también toca saberlo manejar. Entonces, como decía la doctora Andreita, ¿cómo sé que estoy quemada? Entonces, yo les voy a dar los síntomas y la doctora Andreita les va a hablar de la parte emocional o psicológica de cómo saber nosotros que estamos quemados. Entonces, en primer lugar, quiero decirles lo siguiente, hay una serie de estadísticas, hay varias estadísticas al respecto. De todos modos, una de las últimas estadísticas habla de la posibilidad y el riesgo que tienen los cuidadores de morir antes que su ser querido. Mire, yo tengo muchos casos de esos. Yo tengo claro en mi mente que yo creo, porque uno no puede jugar a ser Dios, ni a hacer planes, ni nada de eso. Dios dirá cuándo me lleva. Pero yo tengo muy claro que yo estoy muy anclada aquí por mis hijos, por Camilito. Yo estoy muy anclada. Pero hay cuidadores que no están anclados y ellos tienen una sensación o una labilidad especial y resulta que las estadísticas que les digo es que los cuidadores se están muriendo primero que los seres queridos. Tienen 120% de posibilidades de morir primero que su ser querido enfermo. Imagínense esto, gravísimo. Hace poco, precisamente, le comentaba yo a la doctora Andreita un caso de unos conocidos de nosotros, dos personas mayores. El señor tenía una demencia tipo Alzheimer y la señora era la que lo cuidaba. Ellos no permitían ni siquiera que hubiera una señora que les hiciera la comida ni nada. La señora, no, yo hago esto, yo hago oficio, yo hago de todo, a mí no me traigan aquí a nadie. De esos viejitos también todos bravitos, bueno. Y ella cuidaba a su esposito divino, vivían en esas casas bonitas, de 2 pisos, grandota, en fin. El señor ya no podía bajar las escaleras, entonces ella subía y bajaba, subía y bajaba. Llegó un día en que dijo, uy, ya estoy ya, ay no, debo tener una artritis o quién sabe que yo ya no puedo como subir, me está costando mucho subir las escaleras. Y otra vez más, entonces alguna vez llega un hijo y le dice, mami, yo te voy a llevar a un médico. Y la lleva a un médico y el médico exactamente sí le notó que el problema de las piernitas era de origen neurológico, no era cansancio. Le pidió un TAC cerebral y le encontró un tumor cerebral. La señora murió como a las 2 semanas. ¿Mm? Entonces, esto no, estas cosas son así, ¿no? Entonces, hay que tratar de como que llevar la vida un poquito como Y eso suave. quería decirte, esto es desencadenado mucho por estrés, ¿no? El cáncer tiene una estadística alta por estrés, entonces, yo te decía también antes de estar en vivo, que un aspecto Mm. también de los cuidadores es que uno como que se carga, pero como tienes paciencia, porque muchas veces lo haces por amor, entonces te cargas y como lo que les decía, como si llegas a pensar en algún momento en sentirte cansado, vas a acusarte a ti mismo, decirte como, uy, qué mala soy, qué persona tan mala es sentirme cansado cuando es mi hijo, cuando es mi esposo. Entonces no te permite sentirte cansado y Mm. agotado y quejarte y de pronto expresarte y de pronto irte de viaje una semana entera sola. Entonces el cuerpo lo que hace es aguantar, 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 pero ustedes saben que el cuerpo en algún momento explota por algún lado. Entonces estos son esos casos que se han estudiado y que por eso se sabe que la cifra ha aumentado al cuidador. La muerte es más Mm. probable para el cuidador que Que para para el el cuidador. cuidado. Terrible. Es como cuando ustedes de verdad dejan cargando el celular toda la noche, ¿se acuerdan todo esto como está pasando que se explota el celular y ahorita yo no sé en dónde, en qué país o algo así, se explotaron unos celulares y eso fue terrible? Es lo mismo, nosotros explotamos y el síndrome de burnout es literal, explotamos ya. Entonces, ya no, eso ya no tiene reverso.
Entonces uno llega a un nivel de burnout, pero si ya llegó al máximo, ya explotó y ya creo que no, eso no tiene reversa tampoco. Entonces yo les voy a hablar de algunas manifestaciones físicas para que ustedes sepan como cuidadores brutos, yo me estoy como quemando, ¿no? Puede haber problemas inicialmente de alergias. Les cuento que yo he hecho unas alergias terribles. Cuando nació Camilito, yo ya sabía, es decir, en el momento en que ya nos dicen ya no hay nada que hacer con Cami, ¿te acuerdas que yo decía a la neuróloga esta, póngale unos cojincitos que a duras penas Camilito va a sentarse, no sé cuántas? Yo empecé a hacer en los nudillos unas cosas que yo, ¿qué es esto? Unas alergias absolutamente horribles. Y cuando yo ya como que me paré y ya supe qué era lo que me tocaba hacer y qué iba a pasar con Camilito, pues se me pasó esto. Entonces, inicialmente uno puede hacer una serie de alergias y de problemas en la piel muy severos, hasta llegar a urticarias. Eso es muy, muy tenaz. Resulta una cosa, nosotros tenemos un sistema inmunológico que es el sistema que nos protege. Cuando nosotros estamos estresados, los niveles de estrés van subiendo. El segundo y tercer nivel de estrés ya hay una depresión. El cuarto nivel podemos hablar de enfermedades tipo cáncer, ¿no? Y enfermedades inmunológicas. Pero estamos en la depresión. Cuando nosotros estamos deprimidos, resulta que este sistema inmunológico se para, se baja, el tipo no funciona. Entonces, en el momento en que bajamos nuestras defensas, nos llegan las infecciones. Entonces, resulta que el cuidador vive con unas gripononas terribles, entonces le toca andar con tapabocas porque entonces la familia hermosa va a decir, ¿usted cómo va a cuidar a fulanito si tiene una gripa? Así me pasó a mí, preciso cuando Víctor estaba enfermo en el hospital, me dio una gripa absolutamente asquerosa y no pude irlo a cuidar y eso es absolutamente horrible. Entonces, te empieza a juzgar la familia, te empieza a juzgar la gente, tú también te vas a sentir mal y sigue un círculo vicioso, porque entonces tú te estresas más, te deprimes peor y te sigues enfermando. Entonces, por eso, pilas con estas cosas. Cansancio, hay una sensación de cansancio y debilidad que parece un viejito. Yo a veces tengo yo eso, una sensación como, ay, ya no, ay, me quiero quedar aquí quietica, no me muevo, no nada. Existe un tipo de cefalea o dolor de cabeza que se llama tensional. Los dolores de cabeza tensionales dan en la parte occipital, o sea, en la nuca, porque no es los dolores de cabeza, exacto, los dolores de cabeza hay por todos lados, ¿cierto? Y uno en neurología y todo esto los tiene clasificados de acuerdo a las zonas y a los síntomas acompañantes y todo. Pero aquí hablamos de las cefaleas tensionales que son originadas por estrés. Cuando tú estás estresado, los músculos los pones durísimos. Y generalmente son los músculos de la nuca, por eso no, ay, por eso que delicia un masajito por ahí, bueno. O sea, no, bueno, un automasaje será, pero bueno. En fin, entonces el músculo se cansa tan terrible que te da un dolor absolutamente terrible. Esos dolores se manejan, bueno, pues la causa emocional de base se maneja y si no, a veces toca terminar con infiltraciones y con una cantidad de tratamientos muy, muy engorrositos y muy aburridos. Hay alteraciones del sueño. Miren, uno en el momento en que uno está estresado, uno no puede dormir. Claro que yo creo que yo sí, yo soy una persona estresada, pero a mí no, yo como ¿No con Camilito, no, a mí no me quitan nada el sueño. Pero de pronto alguno de ustedes es como yo, que a mí lo que me pasa es que me acuesto y si de pronto tengo que hacer algo, como por ejemplo en este caso, cuidar a la persona, estar pendiente, mi cabeza empieza, usted se está acostando, dejando a la otra persona y como que no puedo descansar. Entonces me toca levantarme a hacer lo que estaba haciendo. Sí, no, yo sí, pues yo me duermo al lado del que esté cuidando. Pero me duermo. Sí y es gracioso porque no se supone que uno tiene muchos trastornos del sueño. Entonces los trastornos del sueño, acuérdese que son dos. Uno, que es el del inicio del sueño. El paciente no puede conciliar el sueño. ¿Sí? Entonces, y lo concilia por ahí a las 3 de la mañana. Y el otro es el insomnio aparte, que es el que tú de pronto logras dormirte un poquito, pero te estás levantando todo el tiempo o a las 3, 4 de la mañana ya estás despierto y no te vuelves a dormir. Entonces, esas cosas son aburridas y hay que manejarlas. Una persona que no duerma bien,
al otro día amanece muy mal. Una persona que no duerme bien se enferma, se estresa más. Las enfermedades cardiovasculares se ha visto que se aumentan bastante cuando las personas no duermen bien. Eh, También decían algo del peso. Entre más duermas, pero sin pasarte de 8 horas, puedes perder peso. O sea, eso me puedo mantener más o menos con las 8 horas que yo hago. Bueno, problemas digestivos. El sistema digestivo, pobrecito, es el que primero aparecen los problemas. Entonces, las personas que se estresan, que les da gastritis, reflujo, y que ojalá no lleguemos a un estado de cáncer, ¿no? Pero todos estos síntomas, la gastritis, todo el mundo, absolutamente todo el mundo se está quejando de dolores en la boca del Y estómago. ardores. Y ardorcitos y Que todo se te eso. inflama el Sí. estómago. Exacto. Y hay también alteraciones en el hábito intestinal. Entonces aparecen o las diarreas o los estreñimientos. Pasan las dos cosas exactamente como igual. o sea, en una semana Sí. puedes tener las dos. Exactamente. El sistema digestivo te da absolutamente todo cuando estás estresado. También te da vómitos. O muchas náuseas, ¿verdad? Náuseas y vómitos. Es como todo el tiempo una náusea. Yo les cuento una cosa mía. Cuando se murió Víctor, el día que él se murió, yo vomité toda la noche. Toda la noche Pero, vomité. o sea, él había fallecido y vomitaste, o Sí. la noche que él Fue iba la a fallecer. noche, no, fue la noche después de. Después de. Sí, horrible. Entonces, sí, el sistema digestivo hace lo que quiere. Pero entonces la idea es que acuérdense, ¿no? Mira, yo tomé alguna vez, yo no sé si tú oíste de esto, se llamaba el método Silva, y a uno le enseñan, eso es control mental, y le enseñan a que uno es el que debe manejar la mente, no la mente manejarlo a uno. Es muy cognitivo, conductual, también en psicología. Exacto. Entonces, es interesante eso. Si lo pueden hacer, es bueno. Y ahorita, pues, la doctora les va a dar los tips emocionales y todas las terapias que hay para esto. Hipertensión arterial, infartos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas de tipo accidentes cerebrales o choques de este tipo. Hay una cosa importante, miren, hay una base que es interesante saberla, no que la tomemos a pecho, que es la medicina germánica. La medicina germánica habla del choque biológico, cuando la persona tuvo un estrés muy tenaz. Entonces, por ejemplo, eso, que tengan ustedes a su mamá con un Alzheimer bien avanzado, eso es terrible, porque ustedes la recordaban como era ella, regañona, brava, mandona, ahora la ven postradita en una cama, la ven muy mal, la ven muy deteriorada. Eso es terrible y eso les genera estrés. Eso genera enfermedades y eso genera miedo. El miedo en la medicina germánica ataca dos órganos, que son los riñones y los pulmones. El asma es una enfermedad producida por el miedo. En la mayoría de casos que uno ve en los niños, son los niños mayores que tienen asma. Hermanitos mayores. Sí. Yo fui asmática cuando pequeña. ¿Y eres mayor? Y yo soy la mayor, y la más vieja y la más chiquita. Y el asma es una enfermedad de miedo. Los riñones también se enferman por el miedo. Los cánceres del riñón por el miedo. Entonces, miren, ¿no? O sea, hay que manejar eso. Por eso, miren, les damos los tipsitos, que en el momento que ustedes vean que tienen algo, vayan a un médico. Vayan a un médico. Dolores óseos tipo artritis, las artritis también dicen que es cuando uno no logra como perdonar, como que tiene rencorcitos, como que, en fin. Y trastornos sexuales, porque obviamente, ¿quién se va a preocupar por su sexualidad teniendo a una persona, un ser querido enfermo? Y tema ¿no? fundamental, hablando muy seriamente, digamos, las personas que tienen su familia, o sea, su esposo, me refiero, su pareja estable, y dejan a un lado este tipo de, pues, digamos, de área de ajuste que es la sexualidad en pareja, pues ya puedes empezar a tener no solo entonces al cuidador y la angustia de tenerlo a él y toda la responsabilidad que conlleva, sino de pronto empezar a tener discusiones con tu pareja, entonces el estrés de pronto estarla perdiendo. Hay muchos matrimonios que se pierden por una persona que tiene una discapacidad y que tienen que tener un cuidador constante.
al lado, entonces se pierden las parejas, se pierden no solo matrimonios, parejas, noviazgos y diferentes pues, relaciones que se tengan. Entonces sí, importante ese punto. Sí, hablan que la sexualidad de alguna forma protege, ¿no? Protege de muchas cosas, entonces, bueno, será morir rápidamente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar ya, digamos, de todas las otras manifestaciones, digamos, ya hablando, o sea, ya les hablé de las partes de los síntomas físicos que tiene el síndrome del burnout, ahora vamos a hablar de la parte emocional por neuropsicología. Listo, entonces vamos a hacer esta parte un poquito más rapidín. Voy a responder algunas preguntitas de acá. Acá dice Augusto Oviedo, ser cuidador es un acto de amor, es un apostolado. Me parece muy bonito el comentario. Realmente cuando alguien es cuidador por voluntad propia, sí realmente es un acto puramente de amor, es muy altruista. Pienso que las personas que se dedican a toda el área de salud, incluyendo todos los profesionales que quepan ahí, y todas las personas que lo hacen por voluntad propia, como les digo, creo que tienen ciertas características y ciertos rasgos de personalidad que se necesitan para poder serlo, que es entregar mucho, ¿no? Como decíamos, entregar mucho, entregarse mucho como ser humano y esperar tal vez poco, porque uno no debe esperar, o sea, aunque es necesario, pero no lo debes esperar, debes dar sin esperar. Acá dice Jeremías, dice que es la confianza en, neurología. Bueno, voy a dejarte esa para después. Realmente no entiendo la pregunta como tal. Si me la puedes explicar un poco mejor, o tú sabes qué responderle. ¿Qué es la confianza en neurología? No, o sea, la confianza es un término más psicológico y pues realmente desde la neurología no entiendo de pronto la pregunta. Sí, por favor, nos aclaras. Sí, por Andaluz dice muchas doctoras, muchas gracias, mi doctoras. Liliana dice, ¿cómo se puede trabajar o qué proponen ustedes para trabajar con cuidadores para fortalecer su parte afectiva y productiva? Bueno, voy a responder un cosito y ya luego. Sí. Bueno, yo les cuento una historia cortica. Yo estuve haciendo prácticas cuando estudiaba neuropsicología, hice algunas prácticas en el hospital de la policía, bueno, en un departamento de sanidad. Entonces allí lo que hacíamos, porque teníamos un programa para el cuidador, lo que realizamos durante un semestre era que, o sea, separábamos cuidadores del cuidador los primeros 6 meses. Entonces, unas personitas como neuropsicólogos y la neuropsicóloga encargada de allí, que pues sí me está viendo mucho salud, ella se dedicaba a ellos, a los pacientes, y nosotros nos dedicábamos a los cuidadores. Lo que hacíamos era realizar ciertas actividades que se les realizaban a los pacientes, pero que lo que buscamos era que ellos vivieran en su propia carne, por así decirlo, la dificultad que puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, una actividad atencional que uno creería como, ay, ¿cómo mi mamá no va a poder hacer esa actividad? Entonces llegábamos y se lo hacíamos también a los cuidadores y lo que lográbamos era una conciencia de ellos a que realmente una actividad es difícil, a que entendiera cada área, cada proceso cognitivo, lo explicamos, no solo teóricamente, sino con muchas actividades ya prácticas y ellos a lo último lloraban y nos agradecían porque comprendían realmente a cada cuidador. Ahí habían hijos, padres, pero también enfermeras, había de todo. Y todos resultaban muy contentos porque realmente después de 6 meses comprendieron a su paciente. Y otra actividad que se realizó que me parece importante que lo hagan es hacer una especie de juego de roles. Entonces, y eso se hace en psicología. Entonces, lo que se hace es que se cambian, ¿no? Entonces, le decimos al paciente, tú vas a ser de cuidador y al paciente le decimos, tú vas a ser de paciente. Al cuidador le decimos, tú vas a ser de paciente. Y le vas a decir, o sea, como paciente, le vas a decir a tu cuidador cómo te sientes, así como porque uno a veces no se atreve a decirle a la persona lo que siente o no se atreve a expresar, oye, me estás tratando mal o de pronto siento que estás siendo muy brusco, o sea, uno trata de callarse y lo mismo el cuidador. Tiende a no decirle al paciente, oye, es que está siendo un poquito como cansón, bueno, todo esto.
y se hace un juego de roles y se trata de que se tome conciencia de que cada rol es muy difícil. Ser paciente es complicadísimo, pero ser cuidador también realmente lo es. Entonces se trata es que se tomen conciencia. Entonces es una actividad muy bonita, realmente salen también llorando. Después en otra actividad no se hace juego de roles, sino realmente se dicen lo que tienen que decirse. Hay otra actividad muy linda que se llama la silla vacía, que se hace mucho, y es con los cuidadores, pero sin el paciente. Entonces se pone al cuidador a decirle todo lo que quiere a una silla, que sería pues el paciente, pero el paciente no está allí. Y es para que saquen precisamente todo eso que tienen por dentro, que llevan acumulando años y años y años, y de verdad es como una especie de vómito cognitivo, se le llega a decir, y, pues es real. Y de verdad, el cambio es brutal en cada una de las personas que lo han realizado. Entonces, estas son una de las actividades que se realizan. Espero te haya servido, Liliana. Bueno, acá las personas que están conectadas, allí se me acabó porque ya cumplimos el tiempo. Pero entonces vamos a hacer esto más rápido. Vamos a continuar con algunas manifestaciones del síndrome burnout, ya desde el área más cognitiva, que es todo lo que tiene que ver con nuestro cerebrito, ¿no? Entonces, desde el área cognitiva pueden llegar a empezar a sentir que les falta concentración. Entonces empiezan como, ay, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Y como que ya más de dos tareas al mismo tiempo se les dificulta porque eso tiene que ver con la atención y entonces o me dedico a esto o a esto, pero dos ya no las hago mal, entonces falta atención dividida, también del alternante se llama, falta de atención sostenida porque entonces empiezas a estar somnoliento, entonces tu concentración ya no dura más de 15 minutos y ya estás despelotado. Recuerden que la atención sostenida se puede alterar, ya sea por todo lo que tiene que ver con estímulos internos, nuestros propios pensamientos, o estímulos externos, entonces el sonido, todo lo que pasa en un hogar, que los carros sonando, que adentro la licuadora, todo eso, entonces nos puede llegar a distraer más fácil. O sea, normalmente deberíamos ignorar todo esto, pues allí causa problemas. ¿Qué pasa? Una vez una persona tenga problemas atencionales, sí o sí va a tener problemas de memoria. Si tú no le estás poniendo cuidado, concentrado y voluntariamente poniéndole cuidado a lo que estás haciendo, es, es normal que entonces al rato estés diciendo dónde dejé las llaves, ay, yo dejé el papel, dónde dejé la orden médica, dónde, porque no te diste cuenta, porque no estás consciente haciendo las cosas. Entonces esto les va a empezar a pasar mucho. ¿Y qué pasa cuando te falla la atención y la memoria? Pues te estresas y empiezas a tener otros síntomas ya más emocionales que después en un momentico lo vamos a hablar. Allí empieza también a fallar un poco nuestro frontal, que es el encargado ya de nuestros procesos más para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Entonces empieza a fallar la planeación. Entonces tú ya no puedes planear tu día como lo hacías fácilmente, como bueno, yo listo, voy a hacerlo de esta manera, después que vaya allí, salgo allí, y te rinde el día muy bien porque tienes planeación y organización. Y entonces por ende organizas tu tiempo, pero te va a empezar a fallar. Entonces ya no te va a rendir el día y eso te va a causar estrés. También te va a empezar a faltar memoria de trabajo, que es, digamos, la capacidad que tienes de sostener cierto tipo de información por un periodo de tiempo y, digamos, manejarla y manipularla mentalmente. Esa es la típica de hoy tengo que hacer 5 cosas y te las grabas en la mente y te vas con ellas en tu casa. Y usualmente es como nuestra agenda, pero la agenda mental. Entonces, usualmente tú con eso te vas y estás todo el día, ah, ya hice esta, como que haces un checklist mental y ya, pero entonces te empieza a fallar, entonces ya no puedes acordarte de las 5 cosas, sino te vas a acordar solo de 3 y dejas de hacer 2, y si no te diste cuenta hasta que llegaste a tu casa y dices, ah, debí haber hecho esto y esto, entonces vuelves y le aumentas el estrés a lo que ya es estresante. Otro síntoma de pronto que vas a empezar a ver es que te vuelvas más rígido, más inflexible cognitivamente, es decir, más terco, más me quedo aquí, es así, y de ahí no te mueves, entonces eso crea, digamos, dificultad. Y bueno, todo este síntoma, este conjunto de síntomas cognitivos van a generar unos emocionales, que como les estaba diciendo, tiene que ver más como con el estado de ansiedad, van a empezar a tener diferentes síntomas físicos que la ansiedad los trae, ¿no? Entonces, como decía la doctora hace un rato,
puede empezar a sudar las manos, pueden empezar a sentir palpitaciones, taquicardias de pronto, empezar a sentir pues como agotado, la respiración ya no entra igual, entonces empiezan a sentir que el pechito pues de pronto se les cierra un poco, si es muy exagerado pueden llegar a tener ataques de pánico, porque el miedo de lo que están sintiendo, pueden empezar a sentirse muy irritables. La irritabilidad afecta a todas las áreas de ajuste, porque entonces la social se va a afectar, porque ya no te van a empezar a buscar, porque qué pereza buscar a alguien que esté bravo todo el tiempo. Empiezas a discutir más con tu familia, empiezas a perder relaciones personales o tus noviazgos o tus matrimonios. Entonces es como tener control de esto. Empiezas a sentir un poco de depresión, porque como dejas de pronto de importarte tanto a ti mismo por importarte más a otra persona, entonces sientes que pierdes un poco eso se denomina tu sentido de vida. Uno tiene que tener un sentido de vida personal, que tiene que, como decías tú hace un rato, tu sentido de vida son tus hijos, pero no por cuidadora ni nada, o sea, ese es tu sentido de vida. En mi sentido de vida, pues también tiene que ver mucho con mi familia. Entonces, cada uno debe tener un sentido de vida y a veces el darse tanto a uno se le olvida porque uno está acá y entonces puedes tener te puedes fragmentar y puedes tener episodios depresivos, puedes llegar a tener distimia, que en sí no es como una depresión tan grave, pero es como una tristeza prolongada en el tiempo y que puede afectarte también mucho, puedes empezar a perder el apetito, puedes empezar a tener problemas de sueño, como ya lo dijiste. Y entonces todo esto lleva a que finalmente te enfermes y explotes y termines en una clínica, enfermo, y finalmente no puedes volver entonces a ayudar a tu cuidador y te vas a tener que, o sea, alguien va a tener que entonces ayudarte a ti de alguna manera, ya sea física o emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo les voy a hablar desde psicología, un pequeño tip. Realmente lo que más se maneja es todo lo que tiene que ver con terapias de activación conductual, se llaman así, los manejan los psicólogos cognitivo-conductuales. Lo que se realiza es que la persona vuelva a tener sus áreas de ajuste adecuadas. Eh, las áreas de ajuste son varias, básicamente es la familia, la religión, la salud, la educación, el trabajo, la economía, la familia, el ocio, son esas 8 y deben de estar perfectas para que hagan de cuenta una cometa, para que la cometa vuele. Entonces, lo que hace este psicólogo es volver a hacer que cada una de estas áreas estén bien, te activa conductualmente, es decir, te pone a hacer actividades extra a cuidar, entonces te va a poner a hacer hobbies. Usualmente pues preguntan qué es lo que se dedican, qué les gusta, entonces si pintar, entonces los mandan a pintar, los mandan a hacer natación, a hacer mucho deporte, mucho gimnasio, activación física principalmente, y eso es como activar, y los mandan a hacer relaciones sociales, entonces a verte más con tus amigos, o si ya perdiste estos, entonces a crear nueva red, pero usualmente se trata es de esto. Ya a nivel, perdón, ya más emocional, pues lo que se hace es regular la tristeza, la depresión, también con algunas técnicas ya, eh, bueno, un poco más complejas, digámoslo así, pero la principal es esta que les estaba diciendo. Y, y también fundamental que cada uno de ustedes como que tomen conciencia, ¿no? Que no esperemos a sentir todo esto que hoy vimos o sea, que no esperemos hasta el punto máximo para estallar, sino que tomemos conciencia de hacer más fácil lo que ya es difícil. Entonces, de pronto dedicarnos más tiempito, delegar es uno de los principales consejos que les puedo dar, deleguen, aprendan a decir no, creo que las personas, y yo me incluyo ahí, creo que solemos decir que sí a todo por quedar bien con todo el mundo, porque no me juzguen, para que yo quede buena gente con todo, y no, realmente es importante aprender a decir no, entonces es como la invitación también. Espérame a ver si acá me pregunta, ¿cómo se puede trabajar los medios? ¿Los medios? Buenas noches, ¿cómo se pueden trabajar los medios? No te entendí la pregunta, Stephanie. Y dice, doctora, buenas noches, una pregunta, ¿cuándo aparecen manifestaciones? Ah, los miedos.
Manifestaciones de miedo, ¿cómo se pueden Mm. tratar? De miedo es como el ataque de pánico. Bueno, Inicia como suavecito y luego se vuelve el ataque de pánico. si usualmente estás hablando de un ataque de pánico, lo que dicen los psicólogos cognitivos es que no debes evitar tenerlos. O sea, uno Hay que no puede, permitirse. hay que permitirse sentirlo. Así se escuche mi respuesta absurda, porque yo Mm. sé que todos vamos a decir, pero, o sea, ¿cómo me vas a pedir que me aguante que cuando tengo ganas de salir corriendo porque me está faltando el aire? Porque... Pero como dijo la doctora hace un rato, lo que se maneja es que te permita sentir y que aprendas, bueno, que en ese momento que tienes el miedo, le digas a tu cerebro no, con un no verbal, realmente verbal, o sea, que lo escuches, un no y a él mismo introduzcas un pensamiento positivo, porque lo que te está desencadenando esto a veces es un pensamiento negativo que a veces ni te das cuenta cuál es. O sea, a veces tú no lo haces consciente. A veces tú no dices, ay, voy a morirme. Simplemente es un miedo que tienes adentro inconsciente. Ese inconsciente logra evocar ciertos síntomas ya más fisiológicos y entonces eso sí lo haces consciente, a lo cual ya dices como, o sea, no, lo que te aconsejo es que no trates de evitarlo. Vívelo, Mm. siéntelo, lo que debes de hacer es acostarte en ese momento, sentirlo en tu cama, abre tus brazos, siente cada cosa que estás sintiendo, valga la redundancia. Entonces, si tu corazón late rápido, siéntelo, date la oportunidad. Si tus manos sudan, date la oportunidad de sentirlo. Y trata de decirte a ti mismo que esos síntomas van a pasar porque tú eres la dueña de tus pensamientos y no los pensamientos son tu dueño. Entonces empiezas como a calmarte, eso va pasando a medida que tú tomes control de tus pensamientos. Entonces esa es la recomendación, no traten de evitarlo. Y a medida que no lo trates de evitar, el mismo cuerpo va a decir, ¿para qué lo sufro? Si igual ella ya tiene el control. Entonces te van a dejar de pasar. Bueno, entonces, ¿tienes conclusiones? Sí. Lleguemos a conclusiones. Nos ha faltado ahorita algo muy importante y es dentro de cómo soportar o cómo apoyar a los cuidadores, cómo cuidar al cuidador. De eso vamos a hablar en 15 días en el Facebook dentro de 15 días. Para yo graduarme de mi máster en gerontología, yo presenté mi tesis que se llamó Proyecto AMO, asistencia médica online. Esto está en un blog que me lo hizo Camilito, hablando de Camilito, se llama Los Mundos Especiales. Quiero invitarlos, voy a hacer propagandita para que se vayan metiendo allá a este blog, ahorita les doy la dirección, y empecemos a ver una cantidad de cosas. Vamos a hablarles en 15 días todas las secciones que hay ahí, cómo vamos a tener incluso un chat, porque es que acuérdense que en esto uno tiene que soportarse o apoyarse en grupo. Y cómo yo por eso puse este trabajo online, porque yo que soy cuidadora además de esto, yo cómo hago para decir, sí, voy a ir ahora al gimnasio, si quién me cuida acá a mí cuando no tengo quien me lo cuide, entonces yo qué voy a hacer. Entonces, en esos momentos es que nosotros nos podemos comunicar por un chat especial que hay, ya está funcionando y vamos a hablar, porque hablando al tiempo es que uno se entiende y se comprende y entonces dice, ay no, mira, cuando a mí me pasa esto yo hago esto, a mí me ha funcionado esto, haz esto mejor, en fin. La dirección es http, bueno, mejor dicho, por Google busquen los mundos especiales, así tal cual, los mundos especiales. Y ahí hay una serie de cosas hermosísimas, incluso hay una canción de esta serie de Glee que la cantan unos niños especiales, que ellos tenían unos trastornos de audición y de habla, es hermosísima como la cantan y todo eso. Entonces ustedes abren el blog y van a oír, escuchar la canción y es absolutamente divino ese blog. Ahí les vamos a enseñar también y con la doctora Andreita en 15 días una escala que es muy fácil, la escala de Bartel,
para que se den cuenta ustedes en qué momento van a tener que cuidar a esa persona. O sea, uno cómo sabe que realmente esa persona es para cuidar. Podemos usar las dos, parte del hilo Brody. También, Como exacto. para instrumentales y básicas cotidianas. Exacto. Entonces, ahí están ya puestas esas escalas, se las vamos a explicar y todo, y para poder hacer algún trabajo más bonito. Entonces, los esperamos en 15 días para eso. Listo, entonces ya la doctora concluyó. Esperamos mucho que les haya gustado. Nuestros contenidos siempre, recuerden, es para información de ustedes. Si ustedes tienen más preguntas, pueden dejárnosla en nuestros comentarios o abajo en mis comentarios. La doctora también entra. La pueden agregar también a ella, claro, es Yolanda Coveño en Facebook. Cualquier cosa también me preguntan, de verdad estamos muy agradecidas por haberlos tenido aquí con nosotros, muy contentas. Recuerden que ustedes no están solos, que el cuidador hay muchos en el mundo y que cuando se sientan que ya no pueden más, utilicen este tipo de herramientas que la doctora les acaba de decir. Llamen si no pueden acceder fácilmente a un tipo de herramientas por algún motivo, llamen a alguien, nunca se queden con las cosas, nunca se las guarden. Recuerden que la prevención a cosas más graves siempre está en que lo compartan, o sea, dejen de pronto esos prejuicios de intentar mostrar que nuestra vida es perfecta frente a los demás y que no tenemos ningún tipo de situación mala, que tenemos el control de todo. O sea, hay que dejar ese estigma a un lado y dejarnos ver vulnerables frente a los demás. Es que es normal, somos seres humanos, es bonito. Entonces, la invitación principal ahorita, recuerden. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, entonces, nos vemos en 15 días en el próximo live. Y cualquier cosa, se comunican. Chao. Chao, buenas noches. Besito.